Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, de este maravilloso grupo multimedia, gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, a las de La Pantera en la frontera norte y por supuesto un abrazo y la gratitud de siempre de Radio La Nueva República. Recordando nuestro hashtag Voces del Periodista. Exactamente. Queridos amigos, un abrazo y gratitud a nuestros queridos ingenieros en cabina en ABC Radio. Gracias, Milton Partida, Daniel Gutiérrez Morano, Víctor Melara, David Hernández, Osiris. Un abrazo también y gratitud a la solidaridad de Jonathan Álvarez, pero sobre todo a todas mis compañeras y compañeros de los grupos a través de los cuales tenemos el abrazo mediático. Gracias por compartir la vida con nosotros, queridos amigos. El privilegio de estar con este equipo técnico maravilloso, humano, con una pues historia muy gloriosa, con muchos reconocimientos, como es maravilloso esta productora maravillosa de la Cuarta República. Un privilegio que estemos con su fundador y director, el maestro Daniel Marmolejo, pero parte fundamental de nuestro club de periodistas, de Voces del Periodista, y que es un privilegio de la Fundación Antonio Sáenz de Miera Italia AP también, porque es un solidario de las causas precisamente por los demás. Te agradecemos mucho, maestro querido. Y bueno, ustedes lo conocen, ustedes lo solicitan, lo piden, que es el maestro Juan Bautista. Él, aparte de formar parte también de nuestras instituciones, de ser Premio Nacional de Periodismo, multipremiado por diversas organizaciones, además también es parte del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo. Ustedes lo conocen, y es cofundador junto con nuestro querido maestro Raúl Correa de la Fraternidad de Reporteros de México. Bueno, pues el privilegio de tenerte, Juan Bautista, querido. Gracias, Elisa. Y que conjuntamente, queridos amigos, lo hemos dicho en días anteriores, pero pues nunca es lo suficiente. Nosotros queremos refrendar y reiterar nuestro dolor, nuestra indignación, nuestra solidaridad con la familia, con los radioescuchas, con los amigos de nuestro compañero Santiago Barroso, allá en Sonora, recientemente asesinado en su domicilio. Y lo comentábamos antes de entrar al aire, queridos amigos, viendo el video del día que transmitió su programa, que denunció a un pollero centroamericano, que también habló sobre cuestiones de narcotráfico. Hay que dar seguimiento a lo que él denunció y por lo que muy probablemente intentaron silenciarlo. Por supuesto, silenciaron su vida, pero no su trabajo, y es obligación nuestra estar reiterando los temas por lo que probablemente cegaron su vida. Así es que es muy impactante, porque hicimos un ejercicio, queridos amigos, que también se lo sugerimos a ustedes, acercarnos a la persona, a él como persona en la parte cotidiana, cómo se fue a su trabajo, cómo era un día más de trabajo. Lo comentas, maestro Daniel Marmolejo, y te pido nos compartas esta parte que pido aterricemos todos para entender en lo que trasciende simplemente la pérdida de una vida. Sí. En esta tragedia de su familia, pero posteriormente también en lo que impacta y en lo que cuesta el reproducir y el investigar, a veces simplemente reproducir algunos aspectos, siempre con una conciencia de servir a la sociedad, de informar. Daniel, querido. México es el país para los periodistas más violento, más difícil, más hostil. Y lo que vemos en el caso del periodista Santiago Barroso es el de un comunicador, un periodista que desde muy temprano por la mañana emitía su programa en San Luis Río Colorado. Y durante su transmisión en la mañana, pues todo aparentaba estar en paz, en calma.
un hombre que, según se sabe, no generaba controversias y su persona era una persona neutra, un servidor de la sociedad, que tuvo la mala fortuna de denunciar el hecho de que, como lo mencionabas, un pollero hacía un tráfico de personas que cruzaban Estados Unidos desde la frontera de Sonora. Pues en esta situación, Celeste, queridos amigos, el drama latente para la familia, para los hijos, y es algo que se ha venido escuchando en diferentes medios y de diferentes maneras, como lo ha sido el Alza la Voz, los llamados de Artículo 19, documentales con periodistas que han narrado las dificultades que tienen en sus comunidades y en donde existe un mecanismo para ellos que ha sido en muchas ocasiones vulnerado por el grado de ultraviolencia que se utiliza para silenciar a los periodistas. Es para la sociedad mexicana el periodista, el comunicador, el investigador, un personaje fundamental para esta transformación del país. Y cuando lo vulneran, se silencia su voz, pero también los corazones de las comunidades quedan lastimados. Porque al día siguiente, a la mañana siguiente, esa voz ya no se reproduce más, ya no se escucha más. Y donde en muchas ocasiones las investigaciones que los periodistas hacen se truncan. Y con un poder judicial que en muchas ocasiones está retrogradando la intención de la Cuarta Transformación, llegamos a la cifra extraordinaria de que el 97% de los casos de ataques a periodistas quedan impunes. Entonces, el sector, las fraternidades, las cooperativas, los seres humanos preocupados por conducir a México hacia una etapa distinta de derechos humanos, porque tú lo has señalado, Celeste, el periodista es un defensor de los derechos humanos, y lo que vemos aquí fue un ataque a los derechos humanos y a la vez al que lo denunciaba. Entonces México está viviendo un drama con 5 periodistas muertos desde el 1 de diciembre, en el momento en el que Andrés Manuel estaba en el Zócalo. En ese momento matan al primero de los periodistas. La vulnerabilidad obliga al gobierno a reactivar en todo sentido y seguramente a incrementar las medidas de protección en los mecanismos. Y hemos visto al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que puso acento a esto. Pero quiero retomar, Celeste, que todos los territorios son complejos y que tú estás en un territorio complejo y que todos estamos solidarios y preocupados contigo. Y desde aquí quiero enviar un mensaje al licenciado Alejandro Encinas para que tanto a ti como al maestro Juan Bautista le externe todas las medidas de seguridad del mecanismo. El maestro Juan no forma parte del mecanismo, porque las investigaciones que están haciendo pudieran, que no lo queremos, poner en peligro sus vidas. Y no queremos ni un solo periodista más asesinado, ni una voz callada, ni un pueblo dolido, ninguna comunidad silenciada y ningún delincuente impune. México, lo dije yo en el año 2012, se podía convertir en Peñaquistán. Y Andrés Manuel López Obrador, que no quiere eso, tiene que extremar todas las medidas y no limitar recursos financieros, porque aquí no se puede escatimar un recurso económico por la defensa de la libre expresión. Muchísimas gracias, maestro Daniel Marmolejo. Por supuesto, ya compartiremos y comentaremos. En el caso personal, quiero decir que se ha estado cercano al mecanismo. De alguna manera se han retomado algunas cuestiones para reforzar la seguridad. Aquí ha estado el maestro Juan Bautista y es testigo de esto, pero yo quisiera
unirme a la voz del maestro Daniel Marmolejo y a la de muchos compañeros, porque la solidaridad del maestro Juan Bautista hacia la sociedad, a través del conocimiento que tuvo pues por mi persona, por el caso que yo vengo investigando, y por sumarse a ello, y él por darse cuenta in situ en donde hemos estado del nivel de grado de riesgo, el solidario se suma. Y entonces, ¿qué sucede? Que él ya ha sufrido diversos tipos de ataques y sobre todo también ya amenazas aquí mismo, pero también ya tuvo algunas experiencias que alertan y que preocupan mucho más allá de este lugar. Entonces, yo también pido por favor que esto se extienda, que vean el caso del maestro Juan Bautista, y agradecerte reiteradamente tu solidaridad, Juan querido, y a la de todos nuestros compañeros de la Fraternidad de Reporteros. Vamos a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República. Escuchamos en el bloque anterior al maestro Daniel Marmolejo tocar algunos puntos fundamentales sobre hechos lamentables, ¿verdad?, de compañeros, ¿verdad?, y en este caso en Sonora, de nuestro querido compañero, pero pues de todo lo que sucede acá. Mencionamos el caso y pedimos el que se atienda, por ejemplo, el riesgo del maestro Juan Bautista. Pero tú, como un extraordinario reportero, maestro Juan Bautista, ¿qué nos compartes y también en lo que esto se traduce? Sí, primero agradecer su hospitalidad, Daniel, desde luego tu experiencia, tu profesionalismo, que estés tocando un tema horizontal de gran amplitud. El tema de las agresiones a los periodistas es un tema que nos convoca y nos debe de preocupar mucho más allá de una declaración o de un programa. Se han realizado marchas, desplegados, se han realizado marchas del silencio, se han dejado afuera de Palacio Nacional cámaras, libretas por horas enteras ahí, y parece que no llegamos a detener esta ola. En los últimos 5 años se han asesinado a un periodista y una semana por mes, por un mes y una semana, un asesinato a un periodista. El año pasado esto se incrementó a 26 asesinatos a periodistas. Ese es el registro que tenemos en la Fraternidad de Reporteros, donde yo soy el secretario general, Raúl Correa es el presidente, y tenemos ese informe que contrasta con las cifras oficiales. La Comisión de los Derechos Humanos, la ejecutiva, pues solamente registra 12 casos, algo que se nos hace poco ilógico, pero bueno, esas son las cifras que ellos marcan. Entonces, hay otras organizaciones internacionales, Reporteros Sin Fronteras, el Comité de Protección de Periodistas de Nueva York, el artículo 19, con quien hemos tenido desde hace años una vinculación, y de todos modos las cifras no cuadran, por metodología, porque los niños de los medios se lavan las manos, que porque dicen que ya no era periodista, que porque se fue de vacaciones, que no estaba en el trabajo. Digo, son situaciones que rayan en lo absurdo. Hoy, apenas del 1 de diciembre para acá, llevamos 6 asesinatos. Entonces, pues, calculen en qué promedio se está incrementando la violencia en estos meses. Los ataques, que va con lo que estaban hablando en un programa anterior, el asunto de las campañas negras, las redes y las redes mal utilizadas y abusadas en su aplicación, están creando una atmósfera que no contribuye a sanear la opinión pública. Entonces, en medio de esto, los que tienen una voz crítica, por alguna razón, están siendo acribillados en algún momento, sí, por el narcotráfico, lo queremos decir. El caso, por ejemplo, de Chuchín, Eugenio Ramos Rodríguez, el caso de Tabasco. Déjenos comentarles, amigos, porque tenemos información, que fue un periodista obligado a insertarse en el asunto del narco. Fue obligado, amenazado, y obligado a transportar incluso droga. El momento que él decide no participar más, cegaron la vida de él. Digo, yo acabo de estar en Tabasco, y nadie en Tabasco quiere hablar del caso. También, ¿cómo es posible?
de por sí las calles son estrechas y están a 8 metros bajo el nivel del mar, todo pareciera que estar a una misma altura y no puedes moverte de mucho. De ahí nuestra exigencia a que los periodistas en todo el país debemos mantener nuestras relaciones con organismos nacionales, que también tengamos ese vínculo y esa capacidad de movilización, de respuesta y de denuncia. No podemos callarnos, tenemos que seguir adelante y tenemos que perfeccionar las normas y las leyes, pero sí sumarnos a una campaña. Antes era en contra de la censura, hace muchos años, hoy es por el respeto a la vida de los periodistas y la redignificación del trabajo. Algo que ya hicimos, maestra Celeste, tú recordarás, en el Congreso de la Unión, allá en la Cámara de Diputados, emitimos una declaratoria de San Lázaro a partir de toda una relación que tú también, maestro Daniel Marmolejo, participaste en la grabación, tienes el testimonio, donde coincidimos una serie de 200 periodistas de los estamentos, los estatutos, las normas que hoy este gobierno debe atender. No puede pasar desapercibido. Realizamos un llamado a que en primer lugar se atiendan estas agresiones. Se requiere una mirada especial, una mirada distinta y otra forma de empezar a resolver esto. Eso es lo que podría decir en primer parte sobre este asunto global. El otro que nos concierne aquí con la maestra Celeste, sí soy testigo de que aquí hay una red de individuos que están acosando a la maestra Celeste, que se han apoderado de un recurso importante como es el agua. Lo tenemos documentado, tenemos las denuncias presentadas ante instancias federales, tenemos grabados los individuos, las acciones, y pareciera que no tienen ningún temor a seguir bajo ese control, y nosotros les decimos que lo vamos a tener que documentar porque eso tiene que conocerse. Aquí el riesgo sí es de un periodista, de la maestra Celeste, de su servidor, pero detrás de estas voces están 500 familias, 1000 familias, todo el municipio, parte del estado, y eso se replica en todo el país. Debemos y tenemos la obligación nosotros de constatar, de afianzar la información para denunciarla, porque esa es nuestra única herramienta, es este lápiz y este micrófono y esta cámara. No usamos armas. Esa es nuestra misión hoy, Daniel, maestra Celeste. Exactamente, pues queridos amigos, reiterando esta situación, obviamente por una parte, en lo que debemos de tener nosotros como lectura, digamos, desde la visión en las redes, por ejemplo, tocando las diferentes vertientes, claro, y lo que nos toca como ciudadanos, es no caer en provocaciones intelectuales, ¿no? Porque es ese manejo que se pretende para crear división, para crear violencia entre las redes. Esto ya no lo sabemos, ya lo conocemos y tenemos que accionar. Hemos tocado esto en otro programa con especialistas, con gentes que manejan las redes de manera estupenda, sobre todo en el Twitter, aquí el Lincho, el maestro Fidel, en fin, esto, y lo seguiremos tocando porque es un tema que este es un espacio, es una alameda cibernética, sí, digamos. Entonces, independientemente de esto y retomando y lamentando y exigiendo el que veamos todos, porque no se replique este ataque a los periodistas. ¿Y cómo lo podemos hacer todos? Ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo ha dicho, cada persona, y lo dijo en días pasados Fidel, nuestro querido Fidel, tuitero, decía y recordaba esto, cada persona es un medio de comunicación, replicamos. Entonces hay que tener esto en cuenta y estar atentos precisamente y siempre alerta de qué es lo que se replica, cómo se replica y para qué se replica. Darnos cuenta de una serie de situaciones y no permitir que se nos contamine este espacio, este zócalo cibernético, y lo debemos de tener con mucho cuidado y de entender, de darnos cuenta que el objetivo pues es nuestra mente, ya lo hemos dicho, y que aprender a caminar en ese camino, en ese terreno sinuoso y a seguir para adelante. ¿Pero a qué voy? A solidarizarnos con los periodistas o amenazados o desgraciadamente asesinados, como multiplicar el tema por el cual
hayan sido atacados o silenciados. Al hacer esto vamos a evitar que se pretenda o se crea que al matar a un periodista se va a matar su voz. Su voz no puede ni debe morir. Entonces, nosotros como periodistas, pero bueno, ya somos comunicadores todos. Entonces, como comunicadores, más allá de como periodistas, como comunicadores, vamos a replicar, vamos a investigar qué estaba escribiendo nuestro querido amigo Santiago Barroso, pero que él denunció la cuestión de los polleros, que denunció la cuestión de narcotráfico, seguir esto. Y bueno, y en este tenor yo quiero subrayar, ya lo hice, pero nunca lo suficiente, porque el solidarizarse y arriesgar la vida por ahora sí que por solidaridad, por compañerismo, no lo hace cualquiera. El haber permanecido y el permanecer con su servidora, conmigo, en una investigación y en una situación que ha tenido momentos muy difíciles, no lo hace cualquiera. Te reitero la gratitud y yo solicito precisamente a las autoridades el que se vea el caso del maestro Juan Bautista, que además de un periodista, como decimos, un buen periodista, pues es un defensor de derechos humanos, que además de ser defensor de derechos humanos tiene la posibilidad de replicar lo que defiende. Y en este caso, pues él ya ha sido amenazado en esta zona, cerca de mí. Yo también tengo este testimonio, pero independientemente de esto, él ya se ha desplazado y ya lo alcanzaron más allá de esta zona. Eso quiere decir que sí hay un seguimiento a su persona. Por lo tanto, pues agradezco la atención. Vamos a ir un corte y dejo este tema en la mesa, pidiéndoles, por favor, que no lo olviden. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, por seguir en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República y nuestro hashtag Voces del Periodista. Queridos amigos, con el maestro Juan Bautista, con el maestro Daniel Marmolejo, el maestro Juan Bautista, lo más importante es que están ustedes. En el contexto de los riesgos, de las guerras, de la guerra híbrida que comentaba el maestro Daniel Marmolejo, vamos viendo, y no es de extrañar que esperemos pues lo que estamos viendo, o que es de esperarse, esperemos que haya los elementos suficientes para ir acotando todo esto. Una forma de acotarlo es nosotros, porque somos el objetivo de crear terror, de ver que se están matando periodistas, de ver que está escalando la violencia de una u otra manera. Es el objetivo de quienes están siendo perjudicados por un cambio, por un paradigma de 180 grados. Quienes ya no están en el poder formal, quienes y a la sombra de quienes crecieron los poderes fácticos, quienes y a la sombra de quienes escaló la violencia de manera increíble e impensable, quienes y a la sombra de quienes se incrementaron el tráfico de personas, quienes y a la sombra de quienes se incrementó el narcotráfico, el intercambio de armamento, en fin, una serie de situaciones que lo hemos vivido nosotros. Una cosa es vivirlo cuando sucede desde un poder formal que se ha sido, o al menos eso se puede pensar y deducir, desde el poder formal, o sea, viendo un maridaje desde el poder formal con los poderes fácticos, donde a veces no se sabía distinguir la línea de diferencia entre ambos. ¿O qué pasará ahora que hay un poder formal totalmente dividido de una política como se llevaba anteriormente, con una visión neoliberal, que no es solamente lo neoliberal, lo económico, es todo lo que tiene que ver y todo lo que se hace para aceitar, y como antes aceitaban la economía, a una costa de la vida y de la calidad de la vida y de la dignidad de las personas. Entonces, en ese contexto, maestro Juan Bautista, ¿qué estamos viviendo? Fíjate, Celeste, maestro Daniel, público que nos acompaña, que en el análisis político hay una parte que es el análisis prospectivo, que estas metodologías, digo, yo las he aplicado en mis reportajes, producto de los estudios de maestría. Hay otra parte que tiene que ver
con el análisis del reacomodo de las fuerzas. Entonces estamos viviendo precisamente ese momento. Mucha gente pues no tiene esa capacidad ni está obligada a conocerlo, pero está habiendo una descomposición de los grupos tradicionales del poder y se están reagrupando, y grupos que incluso eran antagónicos hoy se están uniendo. Exacto. Hay empresas, medios, políticos que están hoy encontrando una nueva forma de ser, de actuar y de operar y de financiar sus medios, sus políticas y sus intereses. Aun cuando hoy en el Congreso eso quedó realmente muy reducido, hacia afuera la sociedad y los empresarios están alentando una serie de modelos a los que no estábamos acostumbrados. Entonces, hoy el maestro Daniel, que desde hace tiempo está hablando de esta guerra híbrida, pareciera un concepto extraño, hasta de alta categoría, pero son varios estamentos, varias alineaciones, como dicen en una pista, como en una pista de atletismo que hay varias rutas, se está jugando en la misma pista, pero en varias rutas al mismo tiempo. ¿Pero qué creen? Todas dirigidas contra el actual gobierno, o sea, pero no se alcanzan a ver. Entonces hay que estar, los analistas y los medios, tenemos la obligación de aportar esos elementos para que el público se dé cuenta, porque el público ve un producto como si llegara una bolsa de papitas, por ejemplo, que luego así la marca, y la consume, pero no ve más allá. Entonces así está llegando una serie de trabajos, se están creando nuevos medios, tanto digitales como físicos, revistas, ya por ahí, bueno, pues ya salió, voy a mencionar nada más una línea, esta línea de trabajo de investigación que se ha dado a conocer, la investigación Berlín, ¿no? Que tiene nombre, apellido, financiamiento y sede. Y sabemos quién está detrás de todo eso. Y yo nomás voy a aportar un dato. El señor Ricardo Rojo, que es uno de los protagonistas que se menciona, este muchacho fue capacitado por las filas panistas, enviado para tener un doctorado en la Complutense, y es el primer jefe de información con Fox. Él fue productor de MBS, este grupo que echó atrás abajo en su momento a Carmen Aristegui, sin meterme más en el asunto, pero él es uno de los cuadros, ya no es tan jovencito el muchacho Rojo, pero él es incluso quien opera la llegada, no, mucho menos, es de derecha y de derecha extrema, y si me estás viendo, Ricardo, pues saludos porque te conozco y te lo he dicho de frente. Él incluso llegó a la Cámara de Diputados a cerrarle el paso a los medios cuando iba a tomar posesión por la puerta de atrás Felipe Calderón. Ese es el muchacho Ricardo Rojo. Bueno, pues decirles, queridos amigos, y esto en el contexto de lo que tenemos como importancia los ciudadanos. Aquí está mencionando el maestro un punto muy importante, grupos de poder, igual el maestro Daniel Marmolejo, y ahorita él nos va a dar datos duros. Yo quisiera nada más reposicionarnos a nosotros como ciudadanos, que somos muchos más, que votamos por un cambio de 180 grados que se dio afortunadamente, que se dio por un esfuerzo colectivo, porque a pesar de que nos decían que el voto no vale, que el voto nulo, que había 1000 cosas por las que no se votara, sin embargo decidimos por un cambio. ¿Por qué? Porque utilizamos nuestro sentido común, porque hemos analizado, porque nos ha costado, porque hemos padecido muchas cosas que ya para qué, repito, porque ustedes y nosotros lo sabemos. En este caso solamente, y porque es importante como táctica de guerra, y hablo guerra porque es una guerra de desinformación, una guerra de sentimientos encontrados, una guerra en que a veces se nos traen palabras como terrorismo y otras cosas más, para que precisamente nos acongojemos. Otra también, el asesinar a periodistas o el hacer eventos espectaculares. ¿Para qué? Porque el objetivo está aquí, adentro de nuestra cabeza, para que no reflexionemos como debe de ser. Entonces, una arena fundamental donde esto se juega y hay que hacer que se rebote es precisamente en nuestra capacidad de asimilación y de acción.
Nuestra acción debe de ser siempre el pensar, el analizar pluralmente y el seguir para adelante, y además el saber que al pueblo de México le costó muchos años y mucho dolor precisamente llegar a donde estamos, que es precisamente a que se respetara, a nosotros hacer respetar nuestro voto. Es un cambio, es un paradigma y debemos darle la oportunidad como la tuvieron los otros poderes cuando fueron poderes formales. Maestro Daniel Marmolejo, ¿con qué datos duros nos puedes apoyar? Pues Celeste, maestro Juan, amigos del auditorio, para poder entender la guerra híbrida, pudiéramos comenzar con este tema no solamente de la película que se ha señalado, de la serie Populismo en América, sino también paralelamente una operación Berlín que estaría por desmenuzarse. Esto le daría continuidad al hecho de que al terminar el gobierno de Enrique Peña Nieto, se quedaron ellos con una llave de cada una de las chapas y de las puertas que entregaron al poder, para tener ellos un sistema de contrainteligencia que estaría operando alguien muy astuto, muy agudo, recibiendo financiamiento de este mismo grupo. Ha habido movimientos migratorios, inmediatamente asumió Andrés Manuel López Obrador, que la secretaria de Gobernación en Estados Unidos expuso que hay una operación estratégica de movimiento de flujos migratorios. Pero vino el helicópterazo, y cuando yo le pregunté al subsecretario de Gobernación si tenía los videos que evidenciaran la salida de los personajes que cayeron, para saber si eran los que se supone son o no, no sabía la información. El presidente ordenó a la Fiscalía de Puebla y hay un desfasamiento de media hora. Yo, en el lugar de un secretario o subsecretario de Estado, pediría la investigación del paradero de estas personas, porque no hay coincidencia, y en casi 2 semanas de esto tampoco creo que haya habido una investigación del paradero y las razones del por qué hay media hora de diferencia. Cae el helicóptero y después llega la unidad, y no solamente llega la unidad, hay la sombra de que despega otro helicóptero. Está el tema del zapatismo, que manda un mensaje furtivo contra Andrés Manuel. Está la aparición de un sujeto llamado El Marro y algunas estrategias que hizo en la refinería de Salamanca. Está el tema de Tlalhuelilpan en Hidalgo, que es un tema muy doloroso. Están las calificadoras de rating, está el surgimiento de nuevos partidos políticos, más de 100, de los cuales más de 50 partidos estarían en condición de formalizar sus asambleas, y entre los cuales puede haber grupos facciosos. Está también la presión mediática en algunas universidades en Occidente, donde hay una especie de Tavistock funcionando para regular las conciencias, lo mismo del señor que barre que del académico o del investigador. No se diga de los estudiantes. Incluye esto un posicionamiento sobre supuestos bots de Andrés Manuel en una crítica de una supuesta investigación de una universidad privada jesuita. Están los actores mediáticos que se han señalado permanentemente y que están muy activos. Está el asesinato de Samir Flores, un activista, en un momento crucial para determinar el futuro. Tengo que cortar, seguimos en un instante. Vamos a un corte, no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos. Seguimos en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República, nuestro hashtag Voces del Periodista. Maestro Juan Bautista y su servidora, estamos escuchando junto con ustedes antes que nadie, al maestro Daniel Marmolejo. Yo te pediría retomar con esta enumeración que nos haces de elementos de la guerra híbrida, precisamente de lo que estamos viviendo, maestro. Pues continuando, después del asesinato del activista Samir Flores, vino el grupo de contrapeso AMLO, que también se evidenció. Sí, después aparecieron los 165 millones de la Universidad Autónoma de Hidalgo que están congelados. Después de la concentración de los 22 países este recurso, y el asesinato del hijo del presidente del patronato de la universidad, un personaje con un pasado muy, muy complicado. Están las guerras de trolls, y bueno, sale a relucir lo primero, que fue esta operación Berlín. Entonces, todo nos orienta a la circunstancia de una guerra híbrida
en donde también sumaríamos el ataque a los periodistas, Celeste. Exactamente. Bueno, queridos amigos, en medio de todo esto hay algo que es la realidad. Intentos, violencia inoculada, no porque sea algo real, es que es algo creado que se está inoculando. Así como esto también ha pasado algo que fue pues muy benéfico, digamos, para evidenciar las mentiras. Fue aquella marcha de los famosos chalecos amarillos mexicanos que vergonzosamente, bueno, fueron desmentidos, de los verdaderos chalecos amarillos de este movimiento europeo francés, básicamente, en el cual pues se deslindaron totalmente. Bueno, pero entonces esta marcha que decía que los millones de mexicanos y que estaban indignados, pues de los millones de mexicanos no llegaron ni siquiera 500 personas a una supuesta marcha que se veía más bien uniformada, con sus carteloncitos muy bien uniformados, muy bien organizados, pero muy poquitos. Y por si fuera poco, una de las organizadoras estaba diciendo airosamente: nos están bloqueando el paso de la marcha, viene todo lo que resta de la marcha, todos los millones restantes menos los poquitos que estaban, y lo que pasa es que la están frenando. Fíjense nada más. ¿Y qué sucede? Que sale un despistado por atrás y dice: yo estuve hasta atrás y ya no había nadie. Entonces, bueno, dentro de esto lo comento, porque causa hilaridad, pero es tanta vileza, ¿no? Y causa hilaridad porque la realidad los aplasta. ¿Y quién es la realidad, amigos? Somos todos nosotros. Es quienes vamos por la vida, quienes vamos por el bien de la vida, quienes somos mexicanos y seres humanos normales, que no debemos de permitir que esta bola de lodo nos detenga ni nos atasque. Maestro Juan Bautista. Fíjate, Celeste, maestro Daniel, que el fenómeno de las mañaneras, que ha sido muy importante, está permeando en las casas. Ese es el asunto. En el transporte público hoy ya no están escuchando pues la música más popular en las mañanas. Hay peceros, ya hay en las rancherías que ponen el altavoz para escuchar las conferencias del presidente. Entonces está siendo un fenómeno informativo, horizontal, y creo que también eso ha despertado esta serie de otro tipo de guerras, porque acuérdense que a la construcción de un mensaje está el contramensaje. Entonces estos grupos están tratando de apropiarse y de ganar terreno, que es difícil que lo logren, pero son guerras mediáticas muy dirigidas y logran penetrar. En esa batalla está el actuar de los periodistas, ¿no? Y la otra parte, que es una nueva circunstancia desde hace tiempo, los nuevos actores, que son también los ciudadanos que tienen ese poder de convocatoria, que están en las redes sociales. Pero ahí yo creo que habría que hacer una excepción. Así como hay personajes muy famosos que no tienen ni un ápice de conciencia, pero hablan sin que se detenga el contenido, como una coladera cuando estás colando algo, pues se va todo, ¿no? Pero hay otros que sí tienen ese gramo de conciencia, de masa crítica, de conducción, de reflexión. Creo que es necesario reconocerles y quedarnos con esos, y también saber apagar en su momento la radio o esos portales digitales que nada aportan, y otros que sí, que debieran continuar, pero pues esa es una elección abierta del público. El otro, que tiene que ver con los periodistas, que aportemos la información de manera constante, de encontrar las claves para decodificar los mensajes. Los mensajes son apabullantes y son a gran escala y son en diferentes plataformas. Entonces sí hay una guerra en ese sentido híbrida en varias categorías, en varios niveles, como dirían en varios tipos de rayos gamma y beta. Hay esa guerra, entonces tenemos que decodificarla para poder enfrentar, ¿no? Exactamente. Y bueno, queridos amigos, qué mejor que pueda pasar esto con quien realmente, y realzar por quien realmente está por la vida, está haciendo las cosas contra todo esto que hemos platicado, como es nuestra queridísima compañera Ana Lilia Pérez. Que es uno de sus libros. Y este es uno de sus libros, ¿no? Mares de cocaína, es las rutas náuticas del narcotráfico, y que recientemente fue
galardonada y que nuestro maestro Juan Bautista estuvo allá, y yo te pediría que nos compartas. Ella fue galardonada en el 23º Encuentro Internacional del 19º Iberoamericano de Mujeres en el Arte, el colectivo de mujeres en la música Asociación Civil, es quien dio un reconocimiento a mujeres que se han distinguido en diferentes disciplinas, y en este caso pues también a nuestra querida compañera Ana Lilia Pérez. Rápido, los encontramos con Ana Lilia en el Palacio de Bellas Artes. Este instituto, que es reconocido por varias instituciones como un arte, entrega este reconocimiento a 7 mujeres en las letras, en las vestimentas, en la escritura, en la escultura también, en el caso de María Lagunes, que hoy se encuentra en Roma en una presentación de su obra, y la maestra Laura González Matute fue a recibir ese premio, y ahí yo tuve un abrazo a la maestra. Y yo tuve ahí el honor de encontrarme con Ana Lilia, y le pedí unas palabras para el programa, Celeste, donde te manda a saludar, y también habla del riesgo que estás corriendo, se solidariza contigo, con la causa, y también habla de la situación de los periodistas. Ella, fíjese que es un ejemplo que mencionaron en este certamen, porque dijeron, siempre le habíamos dado un reconocimiento a una periodista, pero nunca estaban aquí porque siempre estaban perseguidas. Entonces, Ana Lilia se va a 3 años a vivir. Ella dice que Alemania, estuvo en otros países también, y de ahí sale este libro, que son las rutas del narcotráfico en todo el mundo, y ya regresa a nuestro país a partir del cambio de gobierno, y bueno, está colaborando en un programa con Carmen Aristegui los viernes, y hoy ella tiene el valor de estar aquí mismo enfrentando, porque hay que recordar que ella es la pionera de esta gran investigación sobre la corrupción y el petróleo en nuestro país, Celeste. Exactamente, qué mejor que el ejemplo de Ana Lilia Pérez, como una mujer ejemplar, una periodista extraordinaria. Bien decía el maestro Kapuczynski, no puede haber un buen periodista si no es un buen ser humano. En este caso, Ana Lilia, querida, un extraordinario ser humano, y por supuesto una periodista comprometida con la sociedad. Sí, sí. Pues escuchemos el mensaje de Ana Lilia. ¿Les parece bien, compañeros? Por supuesto que sí, claro. Escuchémosla con mucha atención. Además de ser un momento de reflexión, tenemos que, como gremio, ser exigentes a las condiciones en las cuales estamos desarrollando nuestro trabajo, porque no es solo el caso de los periodistas asesinados, tenemos casos de periodistas que están siendo objeto de persecución, de acoso en muchos sentidos por poderes fácticos, y no es posible que esto prevalezca. De manera reciente hemos tenido conocimiento precisamente del acoso en contra de una de las periodistas importantes en este país, importante no solo por el trabajo que ha desarrollado de manera directa, sino por lo que ha hecho a lo largo de muchos años a favor del gremio. Y me refiero a Celeste Sáenz de Miera, que ha sido objeto de acoso ya desde hace tiempo por parte del gobierno de Morelos. Cambió la administración, pero parece que la situación de riesgo para ella no disminuye, lo cual nos tiene en alerta a los periodistas, a quienes conocemos el trabajo de Celeste, y sobre todo a quienes sabemos del compromiso que Celeste Sáenz ha tenido siempre en pro del gremio periodístico. Ante casos como el de Celeste y otros colegas que hay actualmente en el país, pues bueno, el gobierno tiene que plantear medidas claras, propuestas reales para garantizar que los periodistas no tengamos que estar siempre con el miedo por ejercer nuestra profesión. Esto es algo urgente y se debe dar una respuesta concreta. Ana Lilia, querida, mi corazón, mi gratitud, no tengo mucho más que decirte, estoy conmovida, te agradezco enormemente, y en nombre de otros compañeros que padecen lo mismo, yo a ti te agradezco
como un ejemplo que eres. Maestro Daniel Marmolejo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, por la maestro invitación, Juan Bautista. Celeste. Gracias a los compañeros de la productora La Cuarta República. Y a todo nuestro hermoso público. Y a todos nuestros amigos. Besos Un aplauso. tronados. Sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso y de eso se trata. Gracias.